Hoy esta es una semana en el que el calendario tradicional celebra el Día de los Reyes, y la idea es evocando la visita al Señor Jesús, al niño Jesús de los, que es curioso, la fiesta es la fiesta de los reyes, pero la Biblia nunca dice que eran reyes. Habla de unos magos de Oriente, ¿cierto? Pero bueno, esas son las cosas de la tradición que a veces no entendemos, pero y en ese marco, este es un relato que solamente nos regala Mateo, ¿no? Y es muy interesante porque la fecha, no sé si usted ha visto las imágenes de los pesebres, está Jesús, José, María, pues los burritos, las vaquitas, Batman, Robin, todos los que están por allí en el pesebre, Superman, pero siempre colocan los pastores que estuvieron allí la noche en la que Jesús nació, pero también colocan a estos magos de Oriente que vinieron al pesebre, y la idea es que pues supuestamente llegaron un par de semanas después, pero lo más probable es que los magos de Oriente llegan a visitar a Jesús un poco, más o menos un año después, y la fecha esta no está evocando 2 semanas después, sino algo más de un año después, que fue cuando ellos no llegaron a ningún pesebre, porque pues yo pienso que José y María estuvieron en el pesebre si acaso hasta el día siguiente. Yo creo que antes de mediodía ya tuvieron que salir de ahí por ese olor tan terrible, ¿cierto? Pero pues nosotros todavía tenemos la imagen pero en el registro que Mateo hace de este acontecimiento, la visita de estos personajes que vienen desde el oriente, inmediatamente narra lo que se conoce o los traductores han llamado la matanza de los niños o la matanza de los inocentes. Y este es el pasaje que vamos a mirar en esta mañana, y en Mateo capítulo 2, entre el versículo 13 y el versículo 23. He citado el título que la traducción le da a ese pasaje. No es el título de la predicación. El título de la predicación hoy, a diferencia de casi todos los domingos, se lo voy a dar al final. Entonces vamos a arrancar con el título que colocan los traductores. La Reina Valera coloca la matanza de los niños. Otras versiones hablan de la matanza de los inocentes. Pero vamos a mirar el texto y vamos a tratar de recibir el consejo de Dios desde esta porción de la Escritura. Capítulo 2, verso 13, ahí de Mateo. Después que partieron ellos, refiriéndose a los magos de Oriente, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Otra vez,
este pasaje registra ese momento doloroso como complicado ahí en la historia, que llama la atención incluso que solamente Mateo hace mención de él. Pero sobre lo que quiero llamar su atención es que este pasaje nos muestra el inicio de la manifestación del Rey de Gloria en medio de los hombres. Escuche. Mateo describe en forma incluso muy somera la encarnación. Dios hace presencia en medio de nosotros a través de su Hijo. Pero cuando ya incursiona en estos pasajes, comienza a verse como ese bebé que nace para que Dios se manifestara en medio de nosotros, ahora comienza a mostrar su soberanía, su realeza. Y este es quizás el elemento que más enfatiza Mateo en todo su evangelio. El evangelio de Mateo es un evangelio que enfatiza en el carácter soberano de Dios, de Jesús. Jesús como rey es básicamente la presentación de Mateo. Siempre que lea cualquier pasaje de Mateo, observe que hay directa o indirectamente este énfasis: presentar a Jesús como rey. ¿Y por qué estamos hablando como de el inicio de la manifestación de la realeza de Jesús? Cuando los magos vienen de Oriente, vienen preguntando ¿por quién? Por el rey de los judíos que ha nacido. Observe el verso 2 del capítulo 2, dice: ellos llegaron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así llegaron los magos a Judea y se dirigieron ¿a dónde? ¿A dónde llegaron los magos de Oriente primero? A Jerusalén. Otra vez, si usted viene buscando el rey, ¿dónde se imagina que vive el rey? Pues en la capital. ¿Y a dónde llegaron ellos? Al palacio, a donde Herodes, ¿cierto? Entonces llegaron preguntando por el rey de los judíos que ha nacido. Era como lo lógico, ¿cierto? Pero hay un detalle que en lo personal me llamó mucho la atención cuando revisaba el texto, y es la forma como Mateo cita a Herodes en su primera mención. Los magos llegan a Jerusalén, se dirigen al palacio, están buscando al rey, y mire el verso 3, capítulo 2, verso 3, dice: oyendo Herodes el alboroto de los magos, por eso sáquese esa imagen de la tradición de 3 camellitos con 3 personajes encima, uno de ellos negrito, y bueno, o sea, los magos que vinieron debieron ser entre 12 y 100. Escuche, alborotaron a toda la ciudad. No, esto no fue en tres personajes que llegaron. Primero porque las caravanas en que ellos viajaban no eran caravanas grandes. Y ellos llegan, y note lo que menciona Mateo: oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. O sea, toda la ciudad, y esta cantidad de gente que está llegando aquí preguntando por el rey que ha nacido. Pero observe otra vez. Oyendo esto, ¿qué? ¿Cómo llama Mateo a Herodes? Rey. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Los magos de Oriente se encuentran con el rey Herodes, pero inmediatamente se dan cuenta que no es el rey que están buscando. O sea, ellos llegaron a palacio y se encontraron al rey Herodes, pero dijeron: no, espere, este no es el que estamos buscando. Y son guiados por los religiosos a Belén, y llegan a Belén y encuentran al verdadero rey. El rey impuesto por el imperio está dando paso al rey enviado desde los cielos. Es un niño, es prácticamente un bebé, pero es el rey de gloria. Amén.
¿Y por qué le menciono esto? Porque en el versículo 3, Mateo llama a Herodes el rey Herodes. Pero si usted observa en los siguientes versículos, nunca más lo vuelve a llamar de esa manera. Solamente lo menciona como Herodes. Por eso les decía, en este pasaje, el rey Herodes está dando paso a la manifestación del verdadero rey. Y esta imagen, o mejor, este concepto de la irrupción del Rey Eterno es fundamental para apreciar el significado de este relato. Si usted tiene esta imagen clara en su mente, va a entender con mayor precisión algunos detalles de los que Mateo nos cuenta aquí, algunos matices que hay dentro de este relato. Y vamos a mirar algunos de ellos, porque Él es el Rey de gloria, porque su poder es soberano, porque Él está por encima de todos los demás reinos. La primera cosa que quiero que observe es que es urgente desarrollar mayor sensibilidad a la voz de Dios. Repito, es urgente desarrollar mayor sensibilidad a la voz de Dios. Si Él es el rey, si Él es soberano, ¿cuál es la voz que a mí me interesa escuchar? Pues la del rey, la de Dios. Entonces, yo necesito la suficiente sensibilidad para identificar la voz de Dios. Y esta es la primera cosa que yo quiero que tengas allí en tu mente, en tu corazón. José es un hombre que reconoce la voz de Dios. Si uno aprecia los movimientos, las transiciones en la vida de José, todos fueron el resultado de escuchar la voz de Dios. Uno podría decir, bueno, es que fueron las circunstancias las que movieron a José. No, escuche. Fue la voz de Dios diciéndole cómo actuar en medio de las circunstancias. ¿Nota la diferencia? Muchos de nosotros reaccionamos a las circunstancias. Nos movemos frente a las circunstancias, a las amenazas. Hay algo y nos mueven, son las circunstancias. Escuche, no son las circunstancias las que movieron a José. Fue la voz de Dios quien lo dirigió en medio de las circunstancias. Y eso es muy diferente. Y llama la atención que en solo 10 versículos, estos que acabamos de leer, hay 3 momentos en el relato en que Mateo nos muestra a José atendiendo a la voz de Dios, reconociendo la voz de Dios. Y en el caso de José, particularmente era en sueños, ¿no? Yo por eso me relajo cuando veo a algunos de ustedes durmiendo. Yo digo, el Señor les debe estar hablando, ¿cierto? Yo digo, que al principio como que me desmotivaba, pero yo decía, no, seguramente el Señor les está hablando. Ahí cuando el problema es cuando los oigo responder con gemidos indecibles. Yo siempre le digo a los hermanos que duermen en la predicación que no ronquen tan duro para que no despierten al de al lado. Entonces, hay 3 momentos en los que el Mateo muestra. Por ejemplo, miremoslo rápidamente. Mira el verso 13. Partieron ellos y he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño de su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. O sea, la voz de Dios viene para decirle: toma al niño, toma a tu mujer y arranca de ahí porque hay una amenaza, ¿cierto? Nota, no es la amenaza la que mueve a José, es la voz de Dios que le dice cómo actuar en medio de la amenaza. ¿Ves la diferencia? Es más, la acción de Herodes todavía no se ha desatado, pero la palabra se anticipa a advertir a José. Verso 19. Después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciéndole: levántate, toma al niño de su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban
la muerte del niño. Ahora él permanece en Egipto hasta que la voz de Dios vuelve a venir y le dice: listo, hermano, ya puede regresar. Y la tercera ocasión la vemos en el verso 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. O sea, José viene de Egipto y va a regresar al lugar de donde partió, Judea. Pero cuando va a regresar a Judea, viene la revelación de Dios otra vez y le dice: no, a Judea no, vas a ir a Galilea. Y entonces se dirige a Galilea guiado por la voz de Dios. Escuche. Es increíble cómo nos cuesta trabajo a nosotros identificar la voz de Dios. A pesar de que tenemos todas las garantías para no perdernos un solo detalle de lo que Dios quiere mostrarnos. ¿Y por qué le digo esto? Porque José recibía la voz de Dios en sueños. Y probablemente usted sabe lo complicado que es a veces identificar si realmente un sueño responde a algo que Dios quiere decirme. Pero en el caso suyo y en el caso mío, nosotros tenemos la palabra profética más segura. La palabra de Dios. Su voluntad ya nos ha sido revelada. José recibía la voz de Dios a través de sueños para tratar de identificar qué hacer. Usted y yo conocemos la voluntad de Dios que ya nos ha sido revelada por la palabra. ¿Cuál es nuestro problema? Que no consultamos a Dios en la palabra. ¿Cuál es nuestro problema? Que lastimosamente tenemos una iglesia que prácticamente vive en un analfabetismo bíblico, que no lee la escritura, que no medita en la palabra, y nos privamos de tener a la mano la más clara orientación que Dios tiene para nosotros, que es la orientación de su santa palabra. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía: estudia la palabra de Dios para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muchos de nosotros hemos desarrollado una fe de lo que hemos escuchado, de la manera como otros interpretan la palabra. Pero la idea de que tú vayas a la palabra, que estudies la palabra, que medites la palabra, es para que tu fe se descanse en el poder de Dios. Pero vivimos distraídos, escuchando tantas voces, que no tenemos tiempo a veces de escuchar lo que realmente necesitamos. Estamos tan concentrados en nuestros propios deseos que no escuchamos los deseos de Dios para nosotros. No escuchamos a Dios literalmente gritándonos a través de la palabra. Y hay algo muy llamativo en la voz de Dios que José escucha. Mire esto. Por ejemplo, porque usted dice: pero José tenía mucha ventaja. O sea, Dios le hablaba a través de un sueño y él sabía que debía obedecer. Escuche esto. Otra vez, usted sabe lo subjetivo que puede ser un sueño. ¿Sí? Muchos, bueno, a mí no, el Señor no acostumbra a hablarme a través de sueños, pero yo sé que hay muchos que reconocen la voz de Dios a través de sueños, pero esto suele ser muy subjetivo. Entonces uno dice: ¿por qué José tenía la certeza de que ese sueño era palabra de Dios para él? ¿Por qué? Escuche, porque José conocía la escritura. Ahora, la escritura que José tenía era lo que hoy nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Esta era la escritura que José tenía, pero la conocía. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo con relación a la palabra que él escucha. Él escucha una palabra que le dice: toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Escuche esto. José podía haber pensado: pero ¿cómo así que huya?
Si a mí el Señor me llamó a ser la figura paterna del hogar del libertador del mundo, del salvador del mundo, y ahora voy a salir huyendo. O sea, esto no tiene sentido. Nota, esto parecía no tener lógica. ¿Qué es lo que hace que José sepa que es una palabra que viene de Dios, que es una palabra que le manda a huir? Porque José conoce la escritura. José conoce la escritura que dice que de Egipto llamaré a mi hijo. José conoce que en varios episodios de la escritura Dios usó a Egipto como un refugio de los grandes hombres de Dios en medio de amenazas. Abraham tiene hambre y se refugia en Egipto. Jacob tiene hambre y termina viviendo en Egipto. Entonces Jeremías es amenazado por el mismo pueblo y Dios lo envía a refugiarse a Egipto. O sea, José entiende que esto es algo que Dios hace. Además, él sabe que la escritura ha profetizado que de Egipto llamaría a su hijo. Entonces José lo tiene claro y va a Egipto, aunque la palabra parecía no tener sentido. Huir, yo voy a huir. Y probablemente es una palabra que no representa mucho para algunos hoy en día. Esto es una visión que un amplio sector del pueblo evangélico hoy nunca consideraría como una orden de Dios. Porque estamos permeados por una teología que nos habla todo el tiempo del campeón que hay en nosotros, de que nosotros hablamos y las realidades se ponen patas arriba y que estamos allí para proclamar que las circunstancias adversas dejen de serlo y todo lo demás. Pero hay momentos que Dios nos invita a huir, a refugiarnos en Él, a estrechar nuestra dependencia de Él. Huye de las tentaciones. Huye de las pasiones juveniles, huye de aquellas cosas, aquellas relaciones contaminantes que pueden hacerte daño. Huye, también es una palabra de Dios para nosotros. Pero viene el otro elemento que José pudo haber desestimado. Le dice, huye a Egipto. A Egipto. Cualquier judío piadoso nunca consideraría Egipto como un lugar de refugio, ¿o no? ¿Qué representaba Egipto para un judío? Esclavitud. Egipto era el estigma de ese pasado de esclavitud y todo lo demás. Pero otra vez, cuando Dios declara a través del profeta que de Egipto llamaré a mi hijo, esta es una profecía que primero está hablando de lo que sucedió con Israel. Israel fue llamado de Egipto. Pero ahora José entiende que esa profecía alcanza el cumplimiento en el Hijo eterno de Dios, que va a ser llamado de Egipto. Y escuche esto. Hay algo que es importante que usted y yo entendamos. A pesar de lo que Egipto podía representar para cualquier judío, hay una convicción que José tiene en su corazón y que usted y yo necesitamos cultivar con toda certeza. Y es que no hay un lugar donde el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores no pueda ejercer su soberanía. Así fuera en Egipto, si Dios lo iba a llevar a Egipto, Dios lo iba a guardar y proteger en Egipto. Aleluya. Hay escenarios que en un momento fueron lugares de esclavitud, pero que Dios puede transformar en lugares de refugio. Gloria a Dios. Porque en últimas no es el lugar, el refugio para ti, para mí no tiene que ver con el escenario geográfico, tiene que ver con la fortaleza, la sombra de sus alas que se extienden sobre nosotros. Aleluya. Pero es urgente que reconozcamos la voz de Dios, que seamos sensibles a la voz de Dios. Pero el segundo elemento que quiero que puntualicemos, que notemos, que identifiquemos en el texto, tiene que ver con algo que también he puesto en la categoría de urgencia. Es urgente obedecer con mayor rapidez a la voz de Dios. Es urgente obedecer con mayor rapidez a la voz de Dios. Y otra vez, usted reconoce la voz de Dios.
Porque yo creo que muchos de nosotros, por lo menos llegamos hasta este primer punto. Nosotros escuchamos la voz de Dios. Nosotros identificamos la voz de Dios en una palabra, en una predicación, en un devocional, en una lectura. Identificamos la voz de Dios. Pero queda hasta ahí. No. Es urgente obedecer. Este es el desafío que José nos deja. No solo la sensibilidad de reconocer la voz de Dios, sino su acelerada disposición para obedecerla. Porque esto es lo realmente, ¿cómo lo calificaríamos? Desafiante, motivante de la actitud de José. José recibe la voz de Dios en sueños, pero su respuesta es inmediata. Observe incluso el verso 14. Mire el verso 14. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Y esta ha sido la actitud de José toda la vida. Escuche, cuando él se debatía sobre qué hacer ante el inesperado embarazo de su prometida María, Dios le habla y le dice: recíbela, porque lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es. Y José se levantó, fue a casa de sus suegros y la recibió como su esposa. Punto. De una. Ahora, en medio de la noche, Dios le habla de huir a Egipto para proteger la vida del niño. Y José ni siquiera espera que amanezca, sino que ¿qué hace? De una. Dice que se levanta de noche, toma al niño, toma a su esposa y arrancan de una vez. Necesitamos de manera acelerada responder en obediencia. Porque otra vez, de nada sirve que tú reconozcas la voz de Dios, que tengas certeza de lo que Dios dice respecto a ti, si eso no te mueve a la obediencia. Mire, usted y yo sabemos por la Escritura lo que le agrada y lo que le desagrada a Dios, ¿o no? Usted lo sabe, ¿sí? Pero yo no sé, me da la impresión de que algunos a veces están esperando como a ver si Dios cambia de opinión. Esperemos a ver si de pronto Dios reedita este mandato de la Escritura, o de pronto a ver si nos encontramos personas que nos digan lo que queremos escuchar. No deje de estar esperando que alguien le diga lo que usted quiere escuchar. Usted ya sabe lo que Dios quiere. Obedezca. Las amenazas a nuestro alrededor son inevitables, pero la obediencia a Dios siempre será nuestra decisión. Siempre será nuestra decisión. Tú no puedes evitar que los Herodes se levanten para destruir tu proyecto, lo que Dios quiere hacer contigo. Tú no puedes evitar que surjan amenazas a tu salud, a tu economía, a tu familia, de una cosa. Eso es inevitable. Pero la respuesta de obediencia, ese sí es mi compromiso. Y esta obediencia debe ser ¿cómo? ¿Cómo debe ser? Inmediata, de una. Amén. Un tercer aspecto que reconocemos en el texto, identificamos en el texto, es que necesitamos reconocer y obedecer. Note, en este tercer aspecto vamos a fusionar los dos primeros. Recuerda, el primero tiene que ver con identificar la voz de Dios, reconocerla. Lo segundo tiene que ver con ¿qué? Obedecerla. Entonces note, reconocer y obedecer la voz de Dios me ubica en la esfera del cumplimiento. Y si quiere, añada ahí, en el cumplimiento de su palabra. De su palabra. Reconocer y obedecer la voz de Dios me ubica en la esfera del cumplimiento de su palabra. Es muy interesante. A mí esa expresión me cautiva realmente. Y bueno, de pronto alguno de ustedes me habrá escuchado mencionar la profunda admiración que profeso hacia José. Yo soy un
fans de José. Realmente una profunda admiración por este hombre. Y contaba y trataba de hacer un ejercicio de memoria mientras escribía mis notas hace más de 20 años. Alguien esta mañana me mencionó incluso la fecha. Yo prediqué aquí en la congregación un sermón sobre la vida de José, y en esa ocasión lo titulaba José, alguien que vive para que la palabra de Dios se cumpla en él. Y desde ese entonces, repito, esta expresión me sedujo, porque yo decía, yo quiero vivir de tal forma que la palabra alcance su cumplimiento en mí, en mí. Y esto es lo que uno ve en la vida de José. José hace esto y dice que José lo hacía para que se cumpla lo que Dios dijo, y se cumplía en la vida de José. Qué rico vivir para que se cumpla en nosotros todo lo que Dios ha dicho. ¿Y cómo? Sencillo. Identificando y obedeciendo. Porque cuando tú reconoces la voz de Dios y obedeces, te ubicas ahí, en la esfera del cumplimiento de la palabra. Y te voy a poner un par de ejemplos. Escucha. Cuando el profeta, esta es una profecía de Oseas que habla de Israel, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando el profeta está diciendo esto, está refiriéndose a Israel, que en el libro de Éxodo Dios lo llama mi hijo. La nación de Israel, Dios la llama mi hijo. Dice, de Egipto llamé a mi hijo. Se está refiriendo a que Dios de Egipto sacó a Israel, su hijo, ¿cierto? Entonces, ahora José, eso quedó registrado como una palabra profética. O sea, está refiriéndose a un hecho histórico que ocurrió, pero está anunciando algo que va a pasar. O sea, lo que pasó en Egipto es tipo de lo que iba a pasar con Jesús. Entonces, cuando José escucha que se vaya para Egipto, viene el ángel, le recuerda la palabra profética, porque recuerda que se debe cumplir la palabra que dice que de Egipto llamé a mi hijo. Entonces José vive el cumplimiento de esa palabra. De Egipto llamé a mi hijo. Pero mire esto tan espectacular. Se cumplió en Israel, se cumple en Jesús, pero usted y yo hemos visto el cumplimiento de esa palabra en nosotros. Porque nosotros, por gracia de Dios, hemos sido llamados de Egipto, hemos sido sacados de la esclavitud de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. O sea que usted y yo hemos visto el cumplimiento de esta palabra. Así como de Egipto llamé a mi hijo, se está refiriendo a ti específicamente, se está refiriendo a Daniel, se está refiriendo a Felipe, se está refiriendo a Juan Manuel, se está refiriendo a cada uno de nosotros. De Egipto llamé a mi hijo. Tú puedes decir hoy, esa palabra ha alcanzado su cumplimiento en mí, porque fui sacado de la esclavitud y traído al reino de su amado Hijo. Gloria al Señor. Ahora entiendes por qué todo el tiempo te recuerdo, te enfatizo que la Biblia no es solo verdad porque sus historias ocurrieron. No, la Biblia no es solo verdad porque sus historias ocurrieron. La Biblia es verdad porque sus historias ocurren. Dios sigue llamando a sus hijos de Egipto. Dios sigue sacándolos de allá. La Biblia sigue ocurriendo en la vida de todos aquellos que creemos. Y es muy interesante. Así como 3 veces Dios le habla a José, 3 veces Mateo registra en este episodio el cumplimiento de la palabra de Dios en ese proyecto. Mira, solo miremoslo rápidamente. Mira el verso 15.
y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Verso 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro, gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Es muy interesante. Vea, a mí, no, la palabra no es que me sorprende, es que me fascina ver la precisión del cumplimiento de esta profecía. Cuando Dios habla a través del profeta Jeremías sobre esta profecía, ¿no? Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro, Raquel que llora a sus hijos. Está hablando de lo que ocurrió a a Judá, el reino del sur, cuando fueron atacados por los babilonios y fueron llevados al exilio. Vea, este fue uno de los episodios más crueles que Israel vivió en su historia, porque muchos chicos fueron arrancados literalmente de los brazos de sus mamás, y algunos bebés fueron estrellados contra las piedras, fueron quitados del seno de sus madres y estrellados contra las piedras en una de las incursiones más violentas, despiadadas del ejército babilonio. Y esto que él está describiendo aquí, pero luego esta profecía alcanza su cumplimiento exactamente ahí, la misma región geográfica. Porque recuerda, cuando Herodes manda a matar a los niños, ¿manda a matar a los niños de dónde? Del entorno de Belén, o sea, el entorno de Belén es Judea y Benjamín, el hijo de Raquel, Benjamín, la que llora a sus hijos. O sea, todos estos elementos, repito, son fascinantes identificarlos en la manera tan puntual como la profecía se cumple. Luego en el verso 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. De esa región donde no podía salir nada bueno, de allá fue llamado el Señor. Identificar la voz y responder en obediencia siempre nos ubicará en la esfera del cumplimiento. ¿Cuántos quieren vivir de tal forma que la palabra se cumpla en sus vidas? Bueno, como 10 nomás, pero 10 nomás. Pero bueno, el Señor con esos 10 va a hacer grandes cosas. Y una más. Quiero que note el carácter progresivo de nuestro acercamiento a la palabra en esta mañana. Escuchar, obedecer, ubicarnos en el cumplimiento. Ahora, finalmente, vivir en el cumplimiento de su palabra me blinda de toda amenaza, me protege de toda amenaza, me guarda de toda amenaza. Vivir en el cumplimiento de su palabra me protege de toda amenaza, me blinda. Escuche, las amenazas son inevitables, son inevitables. Hablábamos el domingo pasado de esta interminable lista de variantes, de una cosa, de otra, de problemas en la salud, en la economía, en tantas cosas. Y ese es un pasaje que nos habla de una amenaza. José está ahí y ahora viene el anuncio del cielo para decirle: ojo, huye porque hay una amenaza de muerte sobre el niño. Y escuche, la amenaza provenía ¿de quién? De Herodes. Ahora, esta era una amenaza que no se debía desestimar, y les voy a explicar por qué. Herodes, conocido en la historia como Herodes el Grande, es uno de los grandes, se lo digo de esta forma, Herodes es uno de los hombres que más desarrollo trae a la región. Herodes es rey de Judea porque el emperador lo había designado así. Recuerde que ellos están bajo el yugo del imperio romano. Pero esta era una figura política que les permitía a ellos tener cierta autonomía y era un rey nombrado por el imperio. Herodes
¿Han escuchado el templo al que Jesús va con María? El templo donde Pedro y Juan van y el paralítico que es sanado en la puerta del templo. O sea, todo el templo, todas las veces que se menciona templo en el Nuevo Testamento, se está refiriendo al templo construido por Herodes. Herodes construyó ese templo por 40 años, una edificación monumental, fuera de serie. Herodes construyó una ciudad entera como Cesarea para dedicársela en honor al César. Herodes fue uno de los grandes constructores, un hombre muy brillante, pero este tipo tenía un enfermizo celo por el poder. El hombre sentía o reconocía amenaza en cualquier persona que se le acercara. Los magos se libraron porque él pensó que los había engañado, diciéndoles vayan y regresen y me cuentan dónde está, ¿no? Pero les cuento un par de detalles de la vida de Herodes. Herodes se casó, tuvo un hijo con su primera esposa, se divorció después con una esposa llamada Marián, que tenía cierta simpatía con el pueblo, y eso fue suficiente, la mandó matar. No soportaba que ella tuviese algún tipo de simpatía con el pueblo que él gobernaba, ¿cierto? Los dos hijos de Marián, su segunda esposa, Alejandro y Aristóbulos, también los mató, porque su otro hijo le envenenó la cabeza diciendo que ellos probablemente estaban tramando algo, y Herodes de una vez los mandó matar. Incluso hubo un refrán que se hizo popular por parte de Augusto César que decía, refiriéndose a Herodes: es mejor ser su cerdo que su hijo. Que con relación a Herodes es mejor ser su cerdo que su hijo, porque era muy peligroso ser hijo de Herodes. Incluso el último episodio que se da alrededor de la vida de Herodes, el hijo de su primera esposa, este que sembró cizaña en él para matar, se llamaba Antípater. Este también lo mandó matar, pero el emperador lo protegió metiéndolo a la cárcel, lo exilió y lo puso en la cárcel. Pero cuando Herodes ya está postrado en cama, ya su muerte es inminente, 5 días antes de su muerte, Antípater es asesinado en la cárcel. Y pues la historia menciona que fue él quien lo manda a matar, porque no soportaba la idea de que ese fuese su sucesor al trono. Entonces lo mandó matar también allí. Entonces le estoy mencionando todo esto porque la amenaza de Herodes de que iba a matar al niño no era una amenaza como para no decir, no, eso es puro cuento. Sí, se le olvidó, eso fue, no. Cuando este monarca judío descubrió la desobediencia de los magos, el engaño de los magos, no dudó en arremeter contra el niño. Mira el verso 16. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. O sea, ni siquiera se toma la molestia de buscarlo a ver quién es, sino que de una dice, todos los que... Ahora entiende por qué Jesús debía tener algo más de 1 año, porque dice, mandó a matar a los niños de 1 año que había en Belén y en sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, Herodes hace cuentas cuando llegan los magos y todo lo demás, dice, este peladito debe tener como 1 año y piquito, entonces para curarnos en salud de 2 años para abajo todos, ¿cierto? Y manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero escuche, Dios protegió la vida de su hijo. Dios envió provisión para que José y María y su hijo se sostuvieran en Egipto. ¿De dónde salió la plata para estar en Egipto todo ese tiempo? ¿De dónde cree que salió los recursos para estar en Egipto todo ese tiempo? De lo que trajeron los magos. Por eso es que es muy difícil que hayan sido solo 3. No creo que el regalo de 3 aguante para sostenerse todo ese tiempo en Egipto. Esa es otra de las razones. Pero quiero que observe esto. Envió provisión, o sea, protegió la vida, les envió provisión a través de los magos de Oriente, le avisó para que saliera antes de que la matanza de los inocentes se desatara, y lo mantuvo allá hasta que la amenaza cesó.
todo ese tiempo blindó la vida de su hijo. Recuerde lo que le acabo de decir. Vivir en el cumplimiento de su palabra me blinda, me protege de cualquier amenaza. Esta es la garantía de protección para quienes decidimos vivir en obediencia a la voz de Dios y en el cumplimiento de su palabra. Amén. O sea, si tú decides escuchar la voz de Dios y obedecerla, eso te ubica en el cumplimiento de su palabra. Y eso también te blinda de toda amenaza que esté a tu alrededor. Porque escúchame, de aquí en adelante las amenazas que son inevitables ya no van a ser tu problema. Ya Dios se encargará de eso. Amén. Dios se encargará de eso. ¿Que vamos a tener dificultades? Claro que sí. ¿Que vamos a tener amenazas? Sin duda alguna. Pero Dios se encargará de eso. Amén. Pero mira, quiero terminar puntualizando un aspecto que es un poquito complicado de asimilar en este pasaje. Porque quiero que observe algo. Este es un relato bastante contemporáneo, bastante actual. Por eso les decía, y quiero que lo aprecie. La palabra es verdad no solo porque ocurrió, sino porque ocurre, porque sigue pasando. Y mira, José y María viven esto. Ellos identificaron en la intención de Herodes con Jesús algo que ya había ocurrido antes en la historia. ¿Cuándo, por ejemplo? ¿Cuándo ocurrió esto mismo que Herodes está haciendo? ¿Cuándo ocurrió antes en la historia de la Escritura? ¿Cuándo? Bueno, cuando el episodio del exilio. Pero ¿cuándo más? Cuando Faraón ordena la matanza de los niños en tiempo de Moisés. Pues estamos hablando que José mira hacia atrás y se da cuenta que hay por lo menos dos claros eventos en que esta palabra ocurrió. Ahora está ocurriendo en ellos. Están siendo guardados por la mano de Dios ante la amenaza de un monarca que quiere destruir la vida de los niños. ¿No? Escucha. Herodes se ensaña contra el Hijo de Dios y los niños son nuevamente el blanco de los ataques del enemigo. Le decía hace un momento que este es un relato muy contemporáneo, muy actual, muy de hoy. Porque hoy podemos apreciar con toda claridad cómo las tinieblas han focalizado su ataque contra la niñez en forma intencional e inmisericordia. Hace unos años atrás, todos estos movimientos eran como enmascarados, como ocultos y todo lo demás, pero recientemente muchos de ellos han salido abiertamente a publicar en redes y todo lo demás, que este es parte de una metodología previamente planeada para tratar de distorsionar, ganar el pensamiento de nuestros niños. Estas organizaciones que promueven los nuevos modelos de familia, la ideología de género y todo este tipo de secularismo total han arremetido contra la niñez. Y esta forma pecaminosa de pensar, el objetivo es que primero permee la mente de nuestros niños. ¿Por qué? Porque si ellos logran afectar la mente de nuestros niños, estarán perdiendo a toda una generación. Estarán desviando a toda una generación. Y esto es lo que está ocurriendo hoy. Y esto es frente a lo que necesitamos tener discernimiento. Pero viene una pregunta, les dije que este era un pasaje un poquito complicado, o mejor, que toca un aspecto que es un poquito complicado. Dios protegió la vida de su hijo. Amén. Pero muchos niños murieron. Y entonces uno se podría preguntar,
¿por qué Dios, que protegió a su hijo, por qué no protegió al resto? ¿Y quieren que les diga por qué? No sé. No sé. Y otra vez, estas son de esas preguntas en la Biblia que uno se hace y, y son interrogantes que son complicados de resolver, y a veces los predicadores nos metemos en líos tratando de hacer quedar bien a Dios y la embarramos peor. No, o sea, si usted no sabe como yo, pues anote la pregunta ahí, incluso en la agenda esa que tiene ahí, y cuando llegue allá le pregunta. Aunque le aseguro que cuando usted llegue allá no va a tener necesidad de preguntar, porque cuando usted lo vea, usted lo va a entender todo. Lo va a entender todo. Por eso no voy a tratar de hacer quedar bien a Dios. Pero otra vez, la pregunta es válida, ¿cierto? ¿Por qué Dios, que protegió la vida de su hijo, por qué no protegió el resto? A ver. Pero aquí hay un asunto. Regáleme toda su atención en este punto, porque hay algo que es importante reconocer en el texto y que a la vez suma a un concepto que particularmente en esta casa hemos trabajado mucho. Si usted es hijo de esta casa desde hace, qué sé yo, 15 años atrás, sabrá que aquí en esta casa hemos trabajado mucho el concepto de el proyecto generacional de Dios. El proyecto generacional de Dios. Dios es un Dios de generaciones. ¿Cuántos lo creen? Dios es un Dios de generaciones. Pero le decía que hay algo en el texto que quiero que sumemos a todo eso que hemos aprendido de esta temática. Escuche. Dios no está comprometido con la generación de los Encinales, ni de los Otero, ni de los Rodríguez, ni de los Duque. No, ni de los Gutiérrez. No, Dios está comprometido con la generación de su hijo. Dios está comprometido con su generación, la de su hijo. O sea, cuando hablamos del proyecto generacional de Dios, estamos hablando no del proyecto de mi generación. No. Ningún esfuerzo que tú hagas va a garantizar que el proyecto generacional de tu familia prevalezca en el tiempo. Ningún esfuerzo que tú hagas. Pero Dios sí preservará el suyo. Dios sí preservará el suyo, su proyecto generacional. Nada de lo que yo haga va a blindar completamente la vida de mis hijos. Dice, no, es que yo quiero que estudien aquí, que vivan acá y nos vamos a mudar a este sector porque es más seguro, que mejor se críen en otro país, que viajen a no sé dónde. Mira, no importa dónde estudien, dónde vivan, no importa cuánto les dejes. Nunca mis esfuerzos serán suficientes para garantizar la absoluta protección de mis hijos. Pero escucha, si nuestros hijos son parte del proyecto generacional de Dios, no importa las amenazas que enfrenten, los tropiezos que tengan, Herodes nunca podrá acabar con ellos. Aleluya. Nunca. ¿Notas la diferencia? Cuando hablamos del proyecto generacional, no estamos hablando del proyecto generacional de la familia Encinales. No. Dios no está comprometido con los Encinales. Dios está comprometido con la generación de su hijo. De su hijo. Entonces, en ese sentido, escúchame, mi compromiso, nuestro compromiso primero como padres, es que nuestros hijos desarrollen sensibilidad para escuchar la voz de Dios, porque por ahí comienza todo. Por ahí comienza todo.
El proyecto generacional de Dios no se trata de mi familia, sino de la familia de su Hijo, el Rey Eterno. Ese es el título de la predicación hoy. El proyecto generacional de Dios se trata de su Hijo, el Rey Eterno. Dios va a guardar la vida de su Hijo. Dios va a preservar la vida de su Hijo. ¿Cuál es entonces nuestro desafío? Que la vida del Hijo habite en nuestros hijos. ¿Ves? Ese es el verdadero reto. Tus hijos no serán guardados por lo piadoso que tú eres. El proyecto generacional de Dios contigo no alcanzará su desarrollo porque es que yo, no. Es porque la vida del Hijo, del Rey Eterno es la que Dios preserva. Que la vida del Hijo habite en nuestros hijos y entonces sus vidas serán guardadas en el propósito eterno y vivirán para el cumplimiento de la palabra. De eso se trata. De eso se trata. No sé si eso explique cosas tan complicadas como por qué murieron unos niños. Pero quiero que entiendas eso. El compromiso de Dios es con el Hijo. Y mi gran desafío es que en mis generaciones habite la vida del Hijo. Porque es con eso con lo que Dios está comprometido. Es muy evidente la amenaza que viven las nuevas generaciones hoy. Es muy evidente la presión que viven nuestros hijos, las nuevas generaciones, frente a tantas amenazas disfrazadas de distracciones. Pero nota la ecuación de la palabra hoy. Por eso te decía, no pierdas de vista el carácter progresivo de la palabra hoy. Escuchar la voz, obedecerla, vivir el cumplimiento de la palabra. Y eso me blindará de cualquier amenaza. Quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento. Y quizás mientras nos preparamos allí para participar de la cena del Señor, quiero invitarte a reflexionar sobre este desafío que nos planteaba Marcela hace un rato. Quizás sería bueno que te preguntaras, ¿qué me habló el Señor en esta mañana a través de su palabra? Incluso si sientes el impulso de dejarlo ahí por escrito para que la memoria no te traicione, hazlo. ¿Qué te habló el Señor en esta mañana a través de su palabra? Pero quizás la otra cosa en la que debemos pensar es cómo voy a responder a lo que Dios me dijo.
Hoy se habla de generaciones enteras que se están perdiendo. Pero escúchame, nunca se perderá la generación del Hijo. Nunca. Toma un momento, reitero, mientras recibes el pan y la copa, para procesar la palabra. Toma un momento ahí y deja que el Espíritu Santo de Dios convierta tu vida en un terreno fértil para que esa semilla germine, crezca y traiga fruto. Hemos oído la palabra. Ahora nuestro gran desafío es responder aceleradamente en obediencia.